Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en la que vayan a ver este video. Vamos a explicar en el contexto de PL/SQL, programación de base de datos, para la asignatura de programación de base de datos, un ejercicio donde vamos a crear funciones almacenadas, procedimientos almacenados y un trigger, que son los conceptos que hemos ido reforzando y repasando en las últimas sesiones. El problema radica en construir estas unidades de programación. El modelo de datos que tengo disponible consta de dos tablas, para hacerla simple, que son la tabla player, que es la que tengo acá. Si yo muestro la estructura de la tabla, tiene tres campos, o cuatro creo, tres campos que me indican la fecha del juego, el nickname del jugador y los puntos que acumuló. Entonces, si yo muestro, dispongo de 1000 registros que, como les decía, indican la fecha del juego, el nick del jugador y los puntos que acumuló en esa partida. Da lo mismo que el juego sea simple, son 1000 registros que tengo disponibles. Por otra parte, tengo una tabla que se llama, que no está actualizado aquí porque no lo actualicé. Voy a refrescar. Aquí está, la tabla summary, que tiene dos campos nada más, el periodo y los puntos. Y la idea es que mis funciones y mis procedimientos que voy a definir completan esta tabla, porque esta tabla se encuentra vacía y es la típica tabla que yo voy a sacar de resumen de. No hay registros seleccionados porque la tabla está recién creada. Entonces la idea es, con las unidades de programación que voy a construir, cumplir un poquito con el requisito que me piden, que ahora lo voy a leer. Hay que crear una función almacenada que, dado un periodo de tiempo expresado en mes y año, permita retornar el total de los puntos acumulados en ese periodo, con los jugadores en ese periodo indicado. Por otro lado, hay que crear un procedimiento almacenado que permita insertar un registro en la tabla summary period, que debe usar el SQL dinámico, y finalmente crear un procedimiento que permita generar el resumen de puntos por periodo. El resultado debe quedar en la tabla summary period, que es el que estaba mostrando recién. Entonces, en función de esto, teniendo esto, yo voy a permitir ingresar registros en la tabla y que contenga por cada periodo de tiempo, ¿cierto?, la cantidad de puntos acumulados ya por todos los jugadores en ese periodo. Yo puedo construir más unidades de programación, pero normalmente son las que me van a pedir, ¿cierto?, como mínimo. Y de ahí para adelante yo puedo crear otras si es que me veo la necesidad de seguir modularizando o separando. Recordando que el objetivo siempre va a ser el poder separar la solución, la gran solución, en pequeñas soluciones y después que en su conjunto comiencen a contribuir, ¿verdad?, a la solución general. Dividir para conquistar, es la frase. Finalmente, después que tengo eso yo creado, me piden mantener actualizada ante cualquier cambio de la tabla player, la tabla summary player, o summary period en realidad, no se llama summary player. Ya me voy a cambiar el nombre aquí, summary period. Los cambios que debe contemplar son una inserción de un nuevo jugador, por ende jugador y fecha de juego y los puntos, y la actualización de la fecha de juego nomás, porque actualizar los puntos es otro tema, otro desafío en realidad. Así que por ahora, para simpleza, solo eso. Pero yo no puedo hacer esto si es que, puedo, pero no voy a tener cómo probarlo, si es que no logro hacer esto primero. Entonces vamos a partir por acá. Vamos a partir por lo primero que me piden, que es construir o implementar, construir la función almacenada, la función almacenada no, para arriba está la explicación. Entonces, para construir una función almacenada, ya sabemos que la sintaxis es, voy a hacer un poco de espacio acá, la sintaxis es create a replica function, hay que ponerle un nombre, fn total a puntos acumulados, ya, puntos acumulados. Me tengo que preguntar aquí si hay algún parámetro que sea necesario en la función. Normalmente eso está dado en el enunciado. Dada la dinámica que hemos hecho, siempre vamos a tratar de que el enunciado esté más o menos explícito eso. En la vida real eso no sucede porque me van a dar el problema y yo voy a tener que saber decidir o tomar decisiones respecto de qué es lo que yo voy a diseñar. Pero acá me dicen que, y aquí dice que hay que, dado un periodo de tiempo, un mes y año, me permite retornar el valor. Entonces, el dado
me indica que efectivamente yo voy a tener un periodo. Y aquí es un varchar 2. Recuerden que aquí no va longitud porque solamente es el tipo de dato. Luego, como es una función, estoy obligada a devolver algo, la sentencia return. Y aquí debo indicarle el tipo de dato lo que voy a devolver. Me dice el total de puntos, eso es un número, por lo tanto queda como number. Luego viene la palabra reservada is. Como es una unidad de programación, va entre un begin y un end, ¿verdad? Y entre el is y el begin van las variables, y entre el begin y el end van las instrucciones. Las variables normalmente no tengo cómo decidirlas a priori, no, la solución la voy a ir armando, y a medida que la voy armando van a ir apareciendo las variables. Ya, entre el begin y el end tengo que comenzar a ver qué es lo que necesito. Si recibo el periodo, debería hacer el cálculo del total de puntos y devolverme ese total. Por lo tanto, ya tengo en la entrada, que está el p-periodo, lo tengo guardado aquí, me da lo mismo el valor que traiga, no me puedo cuestionar si es junio del 2020, si es noviembre del 2021, da exactamente lo mismo, porque mi solución debería, independiente de la entrada, tomar esa entrada y generar mi salida. No me pongo a pensar en este momento y si viene un 2, y si viene un 4, porque debería ser la solución independiente del valor que traiga, porque por eso estoy hablando del parámetro. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, ¿cómo sumo, cómo cuento el total de puntos acumulados? Eso lo hago con una sentencia select, que ya sabemos que esto tiene un nombre, se llama cursor implícito porque está dentro de una unidad de programación, en este caso una función almacenada. Entonces yo voy a sumar todos los puntos, el campo se llama points, desde la tabla player, ¿cierto? Ahí están los puntos, y debo establecer, no me gusta que quede en mayúscula, player, y debo establecer la condición, porque no son todos los puntos, la suma de todos los puntos, sino que es la suma de los puntos que se dieron en ese periodo de tiempo. Entonces debo establecer la condición. Aquí debo separar de la fecha, porque no me sirve la fecha entera, porque me sirve solamente el mes y el año. Entonces voy a usar el datePlay, que es el nombre del campo, y le voy a indicar que solo necesito el mes y el año. Y esto lo voy a igualar con lo que me están entregando. Voy a usar mi entrada. Todas las unidades de programación que reciben parámetros, esos parámetros los reciben para poder usarlos, para poder lograr su objetivo. Ella tiene un objetivo, devolver el total de puntos acumulados en un mes y en un año. Para eso necesita saber cuál es ese mes y cuál es ese año. Yo se lo estoy entregando. Entonces, al entregárselo, ella tiene todo el derecho a poder usarlo. Entonces, aquí le ponemos periodo. Listo. Las reglas de siempre, es un cursor implícito, el cursor implícito lleva una cláusula que es el into, donde yo voy a guardar el resultado que me va a dar el select. La variable total puntos la debo declarar, la declaro entre el is y el begin, como declaro todas las variables en PL/SQL, su nombre y su tipo. Listo. Finalmente voy a retornar el total de la variable, el número o el contenido de la variable. Siempre me han mencionado que por una cuestión de sanidad, ¿cierto? Puede que todas las consultas podrían no arrojar resultados. Y el sum, cuando no arroja resultados, cuando no encuentra, ¿cierto? En este caso, qué sumar, me va a devolver un null. Y los null siempre son un tema, en el lenguaje que sea. Pero afortunadamente, aquí en PL/SQL, en realidad en SQL, tengo una función que se llama NBL, que me dice qué hacer cuando esto, porque cuando no haya, por ejemplo, yo le voy a poner, no sé, enero de 1920, lo más probable es que nadie haya jugado el 1 de enero o cualquier día de enero de 1920. Y eso puede pasar, porque me estoy recibiendo un periodo cualquiera. Por lo tanto, el NBL, si es que eso pasara, me va a decir, ok, eso me va a devolver un nulo en esa situación, entonces yo digo que si hay un nulo, voy a comportarse y devuelva un 0. Entonces finalmente voy a devolver un 0. Entonces, acá yo puedo ejecutar mi función si es que todo estuvo bien, porque acá mi posible resultado va a ser que esto explote, ¿cierto? O bien que compile, como está en el caso de acá. Normalmente las diferencias están en que yo tengo algún typo, ¿cierto? De escritura o me equivoqué de tabla o estoy ejecutando en otra conexión, etc. Pero por ahora está todo bien. Listo. Voy a cerrar esto acá porque no lo necesito. Ya se genera más espacio. Entonces mi función está lista. Check para el primer punto que me están pidiendo.
Aquí yo tengo la opción de poder probarla. Muchas veces resulta útil si es que quiero seguir avanzando para asegurarme de que eso está bien. En caso contrario, continúo, tengo mucha fe, continúo y sigo con el otro procedimiento. Después, cuando lo arme todo, algo va a explotar en algún momento y me dirijo al punto en cuestión. Así que ahora vamos a construir el procedimiento almacenado, el primero que me pide. Entonces hacemos el create or replace de procedure, hay que ponerle un nombre, sp inserta registro, y le tengo que pasar parámetros eventualmente. Entonces aquí debo tener un poco de cuidado porque, si bien es cierto, hemos hecho el ejercicio de que en el enunciado viene lo que yo debería recibir, en el caso de la inserción de un registro hay un tema que es implícito. Porque si yo quiero hacer un insert sobre un registro de la tabla, lo que necesito de manera implícita, o se entiende, digamos, de manera como natural, que voy a tener que tener los campos que contienen el registro que yo quiero insertar. Donde me piden insertar algo, oye, ya, pero dame los valores de los campos y yo te voy a hacer el insert, si no, no puedo. Por lo tanto, al mirar la tabla, me doy cuenta que, perdón, era esto lo que quería abrir, sino que era esto. Me doy cuenta de que son dos los campos que necesito: el periodo de tiempo que voy a insertar y los puntos. En estricto rigor, cada vez que me pidan insertar un registro en una tabla, voy a necesitar los campos de esa tabla. Sean 5, sean 10, sean 20, sean 100, voy a necesitar esos. Ahora, hay ciertas estructuras que me permiten meter todo eso en un mismo registro, una estructura compuesta, solo le paso un valor, etc. Pero por ahora, acá son dos campos, por lo tanto, dos parámetros. Entonces, ¿qué hacemos? Recibimos esos dos parámetros, que es el periodo por un lado, que vamos a hacer que es un varchar de 2, y por otro tenemos los puntos. Entonces p puntos, que eso es un number. Entonces es un procedimiento, el procedimiento no tiene valor de retorno, puede tener variables, por lo tanto es el is, y obviamente, como toda unidad de programación, tiene un begin y un end. Entonces aquí tenemos que hacer la pega, digamos, para que él cumpla el objetivo, insertar un registro. O sea, la pregunta es, ¿cómo hago para insertar un registro? SQL me ayuda, ¿no? Y hay una sentencia que se llama insert, a la cual le digo en el into el nombre de la tabla a la que quiero insertar. En este caso, summary period se llama mi tabla. Y luego le doy los values, o los valores, perdón. Entonces, en este caso, voy a usar los parámetros. En la tabla, el primer campo es el periodo y el segundo campo es el doble de los puntos obtenidos. Entonces yo simplemente utilizo los parámetros p periodo y p puntos. ¿Ya? Eso debería ser lo natural y va a insertar el registro de esa forma. Sin embargo, me dice que esto tiene que tener SQL dinámico. ¿Ya? Por lo tanto, yo debo transformar eso y poder ejecutarlo a través de la sentencia execute. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que para usar SQL dinámico voy a usar la estrategia de definir un string que me va a contener la consulta que yo quiero ejecutar dinámicamente. Entonces aquí voy a hacer, perdón, esto era un varchar. Tiene que ser un varchar muy grande para que yo pueda almacenar muchísimos caracteres de una sentencia, digamos, muy potente. Entonces aquí en mi SQL le voy a asignar, entre comillas simples, el contenido. Entonces se va aquí, el insert into, lo llevo para acá, pierde absolutamente toda originalidad de la sentencia SQL. Ya no es un insert, ya es un insert en contenido en una cadena de caracteres. Por lo tanto, ya sintácticamente pierdo el control, porque está ahí contenido como cadena de caracteres, y me voy a llevar el values. Voy a llevar el values, y acá yo no puedo ponerle nombres a las variables. O sea, sí puedo, pero tendría que ponerle, para que se pueda indicar que son variables, 2 puntos, porque son variables de bindeo, variables que yo voy a ir armando cuando yo ejecute esta sentencia. ¿Ya? Por eso se llaman las típicas variables bind, que se notifican por esos 2 puntos. A mí la verdad es que no me gusta mucho poner nombres, porque para mí es más claro, cada uno tiene una opción, ponerlo así.
ya desde la perspectiva de que parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, parámetro 4. En este caso para mí es campo 1, campo 2, campo 3, etc. Entonces, eso yo lo voy a ejecutar ahora, porque esto es el segundo paso del SQL dinámico. Voy a usar el SQL, ¿cierto? Y como no es un select, sino que es un insert, si fuera un select yo tendría que decirle dónde lo voy a guardar con la cláusula into. No es un select, por lo tanto no lleva un into, pero sí usa parámetros. Entonces aquí tengo que tener claro, cuando yo le digo 2.1, le tengo que decir cuál es el primer parámetro que yo le voy a pasar, que en este caso sería el p-periodo. Y segundo, necesito lo que se va a ir como segundo campo a la tabla, que en este caso es, acá me falta una O, que en este caso va a ser el p puntos. Listo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, yo ahora estoy ejecutando, ¿verdad?, la sentencia que tengo en esta cadena de caracteres, y se debería producir la inserción en el registro de la tabla. No de manera directa, sino que de manera dinámica, ¿ya?, que es lo que logro con el SQL dinámico. Obviamente yo aquí puedo manejar una excepción, poniendo la cláusula exception. En este caso la excepción que debería poder lanzar sería el double on index, que es para cuando se registran duplicados como clave primaria, ¿ya? Pero para efectos de simpleza lo vamos a dejar así, porque en realidad no tengo ni siquiera nada que hacer si es que hay algún error. Entonces voy a ejecutar mi procedimiento. Nuevamente, si todo está bien, el procedimiento se crea, se compila y quedó almacenado en la base de datos. Y voy ahora por el tercero. Entonces, por la tercera unidad, que en realidad es el segundo procedimiento de almacenado. Entonces aquí vamos a poner el segundo SP. Ya. Recordando un poco, ese SP debe generar el resumen, ¿ya?, de los puntos por periodo. Entonces aquí la problemática es, ya, pero ¿dónde están los periodos? Es complejo porque normalmente los ejercicios que hemos hecho, lo que debo recorrer es el contenido de una tabla, de principio a fin. Al principio vimos que tenía que tener un patrón, el ID, ¿verdad? Después dijimos que daba lo mismo porque iba a usar cursores explícitos para hacer el recorrido, pero acá no tengo eso, acá tengo jugadores, ¿ya? Y quiero los periodos de eso. Entonces aquí voy a usar una sentencia. Voy a hacer el siguiente ejercicio. Voy a hacer un toChar desde el date play, del play si bien digo, y voy a sacar solamente el mm4 desde la tabla player, ¿ya? Y lo voy a hacer, lo voy a ordenar order by 1. Entonces lo que estoy haciendo es sacar todos los periodos, todos los y de todas las fechas que hay. Entonces si yo ejecuto esto, lo ordené por el único campo que tengo y me devuelve 0122, 0122, 0122. Significa que hay muchos jugadores que jugaron ese día, en enero del 2022, se me repiten y son demasiados. Entonces si yo quiero los distintos, voy a poner un distinct, poner en mayúscula distinct, y en este caso igual ordenado. Voy a ejecutar y me voy a dar cuenta que efectivamente ahora los periodos son únicos. Entonces enero del 2022, enero del 2023, febrero del 2022 y así sucesivamente. Entonces tengo estos 13 registros. Si voy a la siguiente página tengo, me imagino, los otros periodos 10, 11 y 12 del 2022. O sea, tengo data desde enero del 2022 hasta enero del 2023. Ok, estos serían los periodos que yo quiero recorrer. Entonces vamos acá y me doy cuenta que esto es lo que yo tengo que recorrer uno por uno. Acá está, serían estos 13 registros que yo necesito recorrer. Entonces para el primero de ellos voy a buscar a todos los puntos acumulados en enero del 2022. Voy a pasar al segundo, voy a ir a buscar los acumulados en enero del 2023 y así sucesivamente, uno por uno. Entonces, dado que necesito recorrer todo esto, la técnica o la forma de hacer eso es a través de un cursor explícito. Y ese cursor explícito es el que va a usar este procedimiento que vamos a crear. Entonces, replace procedure es sp generar resumen.
No tiene argumentos el procedimiento, porque si te fijas aquí dice que me permite generar el resumen de los puntos por periodo. Entonces no tengo ningún tipo de restricción, que no me dice son los puntos acumulados en un año o en cierto periodo de tiempo. No, son todos los periodos que están registrados. Y eso sí que el resultado debe quedar en la tabla Summary Pair. Entonces, aquí estamos, aquí le vamos a poner resumen, eso sí. Y lleva el is, por si tengo variables, que es lo más probable que me pase, el begin y el end. Entonces, esta consulta que yo creé aquí, la voy a llevar y la voy a transformar en un cursor. Cursor explícito. Cursor, le voy a poner periodos y la voy a definir como la sentencia SQL que acabo de jugar. Entonces, aquí estoy procesando, me va a devolver, en el caso de la data que tengo, los 13 periodos distintos. De manera muy sencilla, debo ahora recorrer o procesar los periodos disponibles. Entonces, eso lo hago con un ciclo repetitivo. Voy a optar por el ciclo for, que es el más sencillo. Vamos a decir periodo in y recorro el cursor. No tiene parámetros el cursor, por lo tanto aquí termina. Inicio mis repeticiones y luego finalizo mis repeticiones. End loop. Perfecto. Entonces aquí en la línea 43 lo que voy a hacer es procesar cada uno de los periodos. Tengo el periodo, lo tengo en lo tengo en la columna que no tiene nombre, porque no le puse alias. Recuerden que cuando yo estoy componiendo, calculando cosas en el select, el nombre de esa columna va a ser el nombre de la operatoria que yo definí. En este caso la columna se va a llamar distinct to chart, nombre algo complejo de manejar. Entonces lo voy a poner aquí, la voy a hacer simple, le voy a poner periodo. Entonces ahora, si yo ejecuto mi consulta, lo voy a probar, la voy a ejecutar solita para ver que efectivamente está bien. Ahí ya cambió, ahora le dio ese nombre a la columna, periodo, porque yo se lo di como alias. Entonces aquí yo puedo procesar a ese periodo e ir a buscar, que es obtener el total de puntos del periodo. Y eso no lo voy a hacer yo ahora, no lo va a hacer este procedimiento, porque alguien más lo hace, lo hemos conversado. Las unidades de programación no se ponen a replicar lo que ya alguien más hizo. Tú en este punto te tienes que preguntar, ¿alguien está encargado de calcular el total de puntos? La respuesta es sí. Fue la primera función que nosotros definimos acá. Copio el nombre, me doy cuenta que tengo que pasar el periodo. Ningún problema porque el periodo yo lo tengo. De hecho lo tengo en el cursor y el registro del cursor lo tengo en mi variable recperiodo. Y accedo a la columna. Me va a devolver algo, entonces yo le voy a poner total P y le voy a asignar el valor que la función me va a devolver. Y el total P es una variable que vamos a poner aquí que almacena el total de puntos de un periodo. Aquí le vamos a poner almacena los distintos periodos a procesar. Perfecto, ahí está. Tengo los dos datos que necesito insertar en la tabla. Tengo el periodo en sí que está en el cursor y tengo el total que lo acabo de calcular y lo tengo almacenado en la en la variable total P que no he declarado y que ahora voy a declarar. Listo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tengo que insertar el registro o resultado en realidad, los resultados en la tabla Summary Pair. Ya. Nuevamente, ¿el insert lo tiene que hacer este procedimiento? No, tiene que llamar al otro, que es el que aquí está. Y se produce esta comunicación, esta conexión para que el ecosistema completo funcione. Yo lo que quiero es insertar registros en esa tabla, pero voy por partes. Alguien me ayuda con el total, alguien me ayuda con la inserción y yo recorro, que sería el procedimiento que estamos construyendo ahora. Trabajo colaborativo. Entonces copio el nombre del procedimiento, vamos acá y me acuerdo, me fijo. Primero el periodo, después los puntos. Entonces el periodo lo tengo en recperiodo.periodo
y el total que lo tengo en la variable total. Empiezo a usar las cosas que fui rescatando previamente o acumulando, digamos, hacia atrás. Lo más probable es que lo tengan variables, compuestas o simples, da lo mismo, pero está. Entonces eso yo lo voy como procedimiento, lo voy acumulando, lo voy dejando y después lo voy pasando a quien corresponda. A cada uno le paso lo que necesita. A la función necesitaba pasarle solo el periodo, se lo pasé. Al procedimiento necesitaba pasarle el periodo y el total, se los entregué. Entonces, en función de esto, cuando yo llame a mi procedimiento, debería ser capaz de tomar todos los periodos y uno por uno buscar su total e insertar. Pasa al siguiente. Toma el periodo, busca su total y lo inserta. ¿Ya? Técnicamente es todo lo que tendría que hacer. Procedo a compilar y me dice que el procedimiento está compilado y ejecutable. Entonces ahora vamos a probar el SP, que normalmente le llamamos SP principal, que es el que genera el informe. Entonces vamos a llamarlo con el exec y SP generar resumen. Ya no voy a hacer un bloque porque solamente tengo que llamarlo. Lo puedo hacer igual, puedo hacer un begin y un end y llamar ahí al procedimiento, pero como es una sola instrucción voy a usar el execute. Esto no puedo usarlo cuando tengo que declarar variables que vengan de teclado, ya ahí nada que hacer y hay que definir el bloque. Pero por ahora voy a ir a checar que para que lo vean, voy a hacer un select solo para probar desde la tabla summary periodo para indicar que está vacía, no sentir que estamos haciendo pillería. Entonces acá está, me equivoqué de tabla, que si lo escribo bien todo estaría bien. Se llama summary, escribí, intercambié las letras. Perdón, aquí está acá. Y ahí está, dice que no hay registro seleccionado. Perfecto, no hay problema, voy a limpiar todo esto aquí porque ya pasó. Y voy a ir a ejecutar mi procedimiento. Se está ejecutando, me dice que se ejecutó, digamos, satisfactoriamente y que hizo un commit. Entonces yo voy a volver acá y voy a mostrar el total. Y aquí está, por cada periodo estos son los puntos que se acumularon. Tenía 13 periodos y mi tabla quedó con 13 registros. Entonces los primeros requerimientos de las unidades de programación están ok, todo esto se cumplió de acuerdo a los requerimientos de diseño que me pidieron ahí. Ya recuerden que eso viene dado. No sé si eso es lo correcto, o sea, sé definitivamente que en el mundo laboral eso no sucede. Ya nadie me va a dar la pauta de lo que tengo que hacer. Eso yo como analista, como diseñador, como ingeniero, diseñador de soluciones me refiero, soy la encargada o el encargado de proponer la solución. O sea, muy pocas veces me van a dar la pauta a menos que sean situaciones específicas donde me sienten a mí, haz esto y no nada más que lo que te estoy pidiendo. Ya, pero el común denominador de las instancias no es así. Ya, pero como estamos en un contexto un poco más académico, debiese pasar por ese lado. Tenemos entonces una función almacenada, tenemos y dos procedimientos almacenados, cada uno de ellos encargándose de una parte del problema. El problema se solucionó. Yo generé el resumen, lo dejé en la tabla que me estaban pidiendo, no lo hizo una sola unidad de programación, sino que lo hicieron 3 en colaboración. La principal obviamente es el último que acabamos de llamar, pero tiene ayuda, ya tiene colaboración, no es la pega de una sola unidad de programación, sino que es la de varias. Y eso se llama un poco dividir la solución, que por eso les hablan de los requerimientos de construcción o los requerimientos de diseño. Ya, estamos listos. ¿Qué sucede ahora? Que me piden controlar o mantener actualizada ante cualquier cambio que le suceda a la tabla player de la tabla summary page. Yo la tengo lista, está todo resumido, todo ordenadito, está de acuerdo a lo que tiene la tabla player, está consecuente, ¿verdad? La tabla de summary. ¿Qué pasa si ahora yo comienzo a agregar nuevos jugadores o a modificar algunos? La idea es que se vea que efectivamente esto se mantenga. O sea, si yo agrego un jugador, no sé, que jugó un día de mayo del 2022, significa que esos puntos tienen que acumularse, ¿ya? ¿Qué pasa si yo modifico la fecha de un punto, ¿cierto? De un registro de la tabla player? Tendría que hacer los descuentos necesarios o los ajustes necesarios para que me quede consistente y no me dé valores que son irreales, porque eso no puede pasar, ¿ya?
Entre todas las tablas de información que tengo en mi base de datos tiene que haber el principio de consistencia. O sea, no puedo, si miro una tabla, que me diga una cosa y si miro otra que me da algo completamente distinto. Eso no se puede, no puede suceder. Entonces, para eso, para mantener todo de manera actualizada, es que yo voy a implementar o construir lo que se llama la unidad de programación que me permite esta actualización. Y esa unidad de programación se llama trigger. Ya voy a construir un trigger para mantener actualizada de manera automática la tabla summary period. Entonces, para eso vamos a hacer un create o replace trigger. Ya vamos a poner un nombre, trg player, y vamos a establecer el begin y el end. ¿Ya? Ok, esto es el trigger. El trigger tiene la característica de que es una unidad de programación, pero que no es llamable. O sea, yo puedo llamar a la función, puedo llamar al procedimiento, basta con saber su nombre. Si es una función pública, basta con saber el package y el nombre, el package donde está la función y el nombre de la función. Si es un procedimiento público, lo mismo, el nombre del package donde está y el nombre del procedimiento. Si es un procedimiento almacenado, solo el nombre. Si es una función almacenada, solo el nombre. Tener clarito cuáles son los parámetros, perfecto. En cualquiera de esos escenarios yo puedo llamar. Sin embargo, los triggers no, ya se caracterizan porque ellos están pendientes de alguien. Ese alguien es una tabla, o en realidad un objeto de la base de datos, pero es una tabla, y de cosas que le sucedan a esa tabla. Si yo miro una tabla, las cosas que le pueden suceder y que van a afectar son una inserción, una actualización, una eliminación. El select no le hace nada a la tabla, simplemente me devuelve información, no la altera. Pero sí las instrucciones de DML, ya el insert, el update y el delete. Y yo tengo que poner ojo ante qué es lo que quiero que esté pendiente el trigger. Me lo especifican acá y me dicen que ante una inserción o una actualización. Entonces, una de las cosas que yo le defino al trigger, primero es la tabla que tiene que observar, la tabla que está cambiando, digamos, y a la cual él tiene que prestar atención. En este caso es la tabla player. Luego yo tengo que indicar cuáles son las operaciones de las cuales tengo que estar pendiente. Me dicen en el enunciado que es un insert o es un update. Pero es un update de la fecha nomás, porque lo dice, ya solamente cuando le cambien la fecha. Normalmente sucede que hay campos que a lo mejor no se pueden cambiar, o que si los cambian no le va a afectar en realidad al summary. En estricto rigor, el summary debería haberse afectado si cambian los puntos, si cambia la fecha, pero por simpleza y por lo que me están pidiendo, solo van a permitir cambios en la fecha. Entonces es un update del campo datePlay, ¿cierto? De la tabla player. Entonces ahí ya armé a quién está prestando atención, a quién está mirando, porque eso hace un trigger, y qué es lo que está mirando que le pase, que en este caso sería un insert o bien un update. Y luego tengo que indicarle lo que se llama el tiempo de acción del trigger. ¿Cuándo entra en acción? Yo siempre lo digo, una especie de ninja. Como que hace las cosas, desaparece y nadie se enteró de qué es lo que hizo. ¿Ya? En ese caso es como súper de bajo perfil. ¿Ya? No es llamable, él vio que pasó algo, se ejecutó y terminó. No, sin mayor escándalo, ya sin mayor show. Simplemente hace lo que tiene que hacer. Y aquí yo debo indicarle en qué momento él entra. Normalmente, lo hemos dicho en clase, me conviene ante este tipo de situación después que se haya insertado, porque yo no quiero, porque el trigger puede impedir la inserción o la actualización de la tabla. Para eso tendría que ser un before. Ya, si el trigger tiene en su rol el impedir que la inserción o la actualización se haga, él entra antes de. Y el motor de base de datos se encarga de que si detectó un insert, entonces tu trigger, ejecútate primero y depende de lo que tú me digas, yo autorizo, ¿cierto? O rechazo la inserción o la eliminación o la actualización o lo que sea, ¿ya? Y acá no, pues acá se va a producir la inserción, se va a producir la actualización y el trigger nuevamente, como su efecto es mantener la otra tabla actualizada, puede hacerlo después. Entonces, acá tenemos que ver cuáles son las dos operaciones. El problema que se genera acá es que ¿qué pasa si yo inserto un registro? Porque hasta ahora este es mi resultado. Hasta ahora esto contiene mi tabla. Si yo inserto un registro de un jugador, ¿cierto? De enero del 2022 o de enero del 2023, no hay problema. O de cualquiera de los periodos que exista, digamos. Pero ¿qué pasa si se me ocurrió insertar un
un juego, ¿cierto? Un jugador que no sé, jugó en diciembre del 2021, no hay nada. Y tengo que controlarlo. Las actualizaciones no tienen problema, pero si estoy actualizando algo es porque existía. Pero incluso si estoy actualizando y le cambio la fecha para un periodo que no está, igual debo controlarlo. Entonces tengo que hacerme cargo de qué pasa si el registro o el cambio que se está haciendo no está reflejado en esta tabla de resumen. Eso tiene que estar. Entonces para eso yo necesito verificar si efectivamente esta nueva fecha está dentro de esos periodos de tiempo que tengo registrados en mi tabla de resumen, porque si no tengo que crearlo. Entonces vamos a hacer un count y voy a contar, es un cursor implícito, voy a contar y voy a poner total de registros desde la tabla summary period, y voy a contar considerando que su periodo de tiempo, periodo, sea igual a el nuevo periodo o la nueva fecha, digamos, en la que se está registrando este puntaje. Entonces en este caso sería tuchar de, no sé qué escribí acá, tuchar de el del play, y con el formato que yo ya tengo guardado, que es un MMYYY. Ya. Este date play es un compa de la tabla, pero tengo que indicarle que, porque el insert, o sea, el trigger, se está ejecutando cuando se insertó, cuando se actualizó la fecha. Entonces, yo tengo una nueva fecha y esa la voy a reflejar con el new. Recuerden que el new es el operador que me permite identificar este nuevo registro o este antiguo registro, porque el trigger eso es lo que ve, lo de antes y lo de después, dependiendo del TML que se esté dando. ¿Ya? Si la operación es un insert, solo existe el new. Si la operación es un update, existe el all y el new, porque si es un update tengo un antes y un después. Pero si estoy en un insert, solo tengo un después, que es el new. Por lo tanto, cuando yo digo new, estoy hablando de la nueva fecha, ya sea porque es una inserción o porque se produce un cambio. Entonces yo quiero ver si es que existen periodos para esa nueva fecha. ¿Ok? El total de registros es una variable. Los triggers pueden tener variables. Lo tengo que hacer aquí con el declare. Y declaro la variable, que es un number. Entonces, acá yo puedo distinguir o saber, o es una de las tantas formas, puedo verificar si efectivamente esta fecha pertenece a uno de esos periodos que yo tengo registrados. Entonces, si este total de registros es mayor que 0, entonces significa que ya habían registros para ese periodo. ¿Ya? Y si no, es porque es nuevo. ¿Ya? No había nadie, absolutamente nadie, que haya jugado en esa fecha, o en ese mes y en ese año. Por lo tanto, en el else, ¿qué es lo que debo hacer? Debo insertar en la tabla que quiero modificar, que quiero mantener actualizada, into summary period, y voy a insertar primero el periodo y después los puntos. Entonces el periodo va a ser justamente esto. Acá estamos. Ya saco el punto y coma, y el total va a ser new.points. Ahí está. Entonces ese es el resultado si es que no hubiera, ¿ya? Es decir, que no había nadie que jugó en ese momento, en ese periodo de tiempo. Sin embargo, yo puedo jugar aquí a que, ok, no había nadie en ese periodo nuevo, pero si se trataba de una actualización, tengo que ir a descontar del periodo antiguo los puntos. Entonces aquí, ¿qué debería hacer yo? Me estoy asegurando solo cuando no hay. Después tengo que ir a tratar todo lo que tiene que ver cuando la condición me diga que sí habían. En este caso, si estoy hablando de una actualización, updating, entonces significa que el nuevo periodo no estaba dentro de los registros del resumen, pero del antiguo voy a tener que descontarle, ya, porque se cambió.
Entonces se pasó de la fecha, le cambió, solo que le cambió a un periodo que no estaba. Entonces debo descontar, hago el update sobre la tabla summary period. No me gusta que quede en mayúscula. Summary period con el set, ¿cierto? Le voy a cambiar los puntos totales. Entonces aquí creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llama, points. Entonces voy a con los points, va a ser igual a los points. Le tengo que descontar. Le descontar, y acá da lo mismo si uso el new o el old, porque no cambié los puntos, ya solo cambié la fecha, los puntos no los cambié, así que da lo mismo si uso new o old. Y como estoy en una actualización, cualquiera de los dos es válido. Entonces aquí sería points. Pero lo puedo hacer solamente al periodo en el que estoy. Entonces, aquí tomamos esto, creo que me va a sobrar un paréntesis. Sí, efectivamente me va a sobrar un paréntesis, voy a robar esto de acá nomás. No, mejor lo voy a escribir. To char de el display. Estoy ahora de periodo, perdón. No, estoy donde el periodo, ahí sí, sea igual al to char, pero de la fecha antigua, o el punto date play, con el formato que quiero, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí me estoy asegurando de que el nuevo periodo no había nadie, perfecto, ya inserté, pero tengo que ir a descontarle de donde venían, solo en el caso de que sea una actualización. Si es una inserción, me basta con el insert de la nueva tabla, o de la tabla que estoy modificando. Pero si es una actualización, significa que pasó de un periodo donde había algo, porque estaba registrado ese periodo, a uno que no había. Entonces, tengo resuelto donde no hay, pero tengo que descontar al periodo antiguo los puntos que me estoy llevando al periodo nuevo. Lo que estoy sumando o agregando aquí lo tengo que descontar acá, en simple. Esto es solo cuando yo estoy considerando que el periodo nuevo no existía. Vuelvo a insistir en eso. Ya estoy cerciorándome de que no había registros para ese periodo. O sea, nadie había jugado durante ese mes ni ese año. Sí, puede pasar porque es alguien efectivamente nuevo, o puede pasar que uno de estos registros me haya equivocado. Por ejemplo, aquí, no, que no jugó el 20 de agosto del 2022. En realidad jugó el 20 de agosto del 2021. Entonces voy a actualizar, pero en esa actualización me voy a pasar en la nueva fecha a un periodo que no estaba registrado. Entonces al agosto del 2021 lo tengo que crear y agregarle estos puntos, y a agosto del 2022 tengo que restarle esos puntos. Por lo tanto, aquí voy y juego, y eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces ahora me voy a ir a hacer cargo de si efectivamente, más tranquilizadora esa situación, donde sí existía el periodo al que me estoy cambiando. ¿Ok? Si existía, entonces voy a hacer la actualización, ¿cierto? De la tabla summary, period. Voy a cambiar los puntos. En este caso será points. Va a ser igual a points menos los puntos antiguos, points, ¿cierto? Desde el periodo, donde el periodo sea igual a esto que está acá. Me estoy quedando con los periodos antiguos, es decir, la fecha anterior. Estoy restando y luego hago lo mismo, pero para suma mejor, agrega los puntos al nuevo periodo. Entonces aquí vamos a hacer el update, pero en vez de restar, le vamos a sumar, y en lugar del antiguo va a ser el nuevo. Entonces aquí vamos a decir que vamos a descontar
los puntos del periodo antiguo. Ya. Acá estoy desmitificando lo que muchas veces se cree. ¿Ya? Muchas veces piensan que un trigger solo puede hacer update o solo puede hacer insert y no puede hacer nada más. Y acá estoy viendo que puedo hacer un select, que puedo hacer un update, que puedo hacer un insert, y todo sobre la misma tabla. Ojo, y eso tienen que tenerlo muy claro, que esta tabla, el summary period, es completamente distinta. No puede ser la tabla que está observando, no puede ser juez y jurado al mismo tiempo. Observa una y cambia otra. ¿Ya? Recuerden que eso lo hemos mencionado. No sé cómo trabajar, o sea, se puede hacer, pero nosotros no lo vemos. Cómo trabajar cuando el trigger es un trigger distinto, ¿ya? Donde observa la tabla y tiene que cambiar la misma tabla. Son un tema de concurrencia, hay todo un tema que hay detrás de eso. Por ahora es observa una y cambia otra. Eso es lo que se está dando aquí. Entonces, lo último que me falta es identificar el tipo de trigger del que se trata. Si yo estoy usando el old y el new, y esto se va a ejecutar por cada fila que yo inserte o actualice, se habla de un trigger a nivel de filas. Y eso lo especifico indicándole un for each row, cuando defino, después de definir el tiempo y la tabla y operatoria del trigger. Voy a completar y compilar mi unidad de programación. Aquí lo más probable es que tenga algún tipo de error. Aquí efectivamente hay errores. Y aquí me dice que el trigger es incorrecto, que no compiló. Entonces voy a ver acá y me dice que periodo está inválido, porque no se llama periodo el campo, se llama period en la tabla. Estaba en inglés. Entonces aquí está en periodo. Ahí está. Todos los campos de la tabla summary estaban en inglés. Ya vamos a intentar nuevamente. Vamos a compilar. Y me dice de nuevo que está malo. Voy a borrarlo por si acaso. Ahí. Como para asegurarme que no se haya quedado pegado con la anterior. Nuevamente tengo errores. Vuelvo acá. Y me dice que el select count. Aquí de nuevo se me olvidó cambiarlo. Ahí sí. Entonces ahora vamos de nuevo. Voy a ejecutar. Y ahí sí el trigger se completó. Perfecto. ¿Lo puedo probar? ¿Lo puedo llamar? Directamente no. Tengo que hacer estas operaciones para que él se active. Entonces vamos a partir por lo más sencillo. Vamos a hacer un insert sobre la tabla player. Ya le vamos a poner una fecha. Vamos a ponerle al tiro una fecha que no exista. ¿Ya? Aquí yo estoy en SQL, perdón, en Visual Studio Code. Y en el Visual Studio Code tengo que hacer una transformación de la fecha. Le voy a poner 12 de septiembre del 2020. No tengo nada, no tengo periodos ahí. Ya, si nos fijamos aquí, creo que está aquí. No. Vamos a hacer un select. Perdí todo nexo con. Aquí está. Aquí parece que tenía un select de la tabla. Aquí está. Aquí está. No. Sí. Aquí está. Aquí está. No tengo nada del 2021. Absolutamente nada. Ahí están los primeros 10, perdón. Y aquí está. No tengo nada del 2021. De hecho, los datos que generé aleatorios estaban entre el 2021 y el 2023. Enero del 2023 en realidad. Entonces, aquí no tengo nada de diciembre. O sea, menos del 2000, le voy a poner 2021, nada del 2021. So voy a ingresarlo, voy a ingresar el 12 de septiembre, 1, 2, 3, 4. Vamos a ponerle un nombre, Mario. Voy a poner, mi nick va a ser Yoshi. Y voy a tener 100 puntos, por decir algo, para hacerlo fácil de calcular. Nuevamente, voy a ir a mirar para que lo vean, que quede súper claro que no hay nada. Voy a mirar aquí. Voy a hacer where period igual a 09 del 2021. Aquí me equivoqué porque tiene que ser, le falta el día. Ahí sí. Ahí sí. Ya, entonces
yo voy a buscar septiembre del 2021 en mi resumen. Ya voy a darme cuenta que ahí hay nada. No hay nada ahí. Ya voy a borrar para que no se confunda con lo anterior. Voy a ejecutar aquí. No hay nada, no hay registros para septiembre del 2021. Por lo tanto, cuando yo inserte, ya que es el fenómeno que estamos tratando en este punto, en esta parte de la condición yo estoy tratando eso, voy a ejecutar esto, el insert sí o sí, es decir, va a tomar la tabla summary period y va a insertar el mes y el año del periodo, aquí me falta una Y, el mes y el año del periodo que se está insertando, ¿verdad? En la tabla player, tomar los puntos y los va a guardar. Entonces debería después de eso generarme la tabla summary period, un registro de septiembre del 2021 con los 100 puntos que le estoy agregando. Ya, como le cambié ahí al trigger, voy a volver a compilarlo. Si no, va a quedarse con la versión anterior y se va a caer. Aquí está. Y aquí, hasta ahí. Volvemos a compilar el trigger y ahí está compilado. Y ahora vuelvo a comprobar. No hay registro para septiembre del 2020. Entonces voy a insertar. Parte por insertar en la tabla player. Esa es la orden que yo estoy dando. ¿Ya? Por lo tanto, si yo inserto en la tabla, me dice que el commit está completo. Si yo voy a mirar ahora, voy a estar seleccionando el summary period del septiembre del 2021 y ahí me dice que están los 100. Perfecto. ¿Qué pasó? Que la tabla summary period no se tocó, aparte de haber insertado, ¿ya? Porque si insertó, ¿cierto? Que es el periodo nuevo, no le tocó descontar, porque como no era una actualización, solo una inserción, no había nada algo antes, no había nada a quien restarle, ¿ya? Porque no existía ese registro previamente, ese periodo en realidad. Entonces, es un nuevo registro, pero que efectivamente implicaba un periodo inexistente. Entonces ya cubrí todo eso. Ahora les voy a actualizar este mismo registro de aquí. Voy a cambiarlo y como no tengo, así, ya sé. Voy a actualizar para ver que se produzca esto. Voy a actualizar de la tabla player, voy a actualizarle la fecha que se llama date play y le voy a actualizar por esto de acá, aquí, y le voy a poner, voy a ir más atrás todavía, agosto del 2021. Entonces tampoco hay nada de agosto del 2021. Entonces voy a copiar esto aquí para que lo pueda comprobar. Voy a hacer acá, ahí está, para que lo probemos después. Y aquí yo voy a considerar que el date play sea igual a, con lo que lo creé, a esto aquí, y que el nombre del jugador, que sería el nick player, sea igual a Yoshi. Entonces, si soy más precisa todavía, voy a tomar estas dos condiciones para que vean que el cambio se está haciendo, perdón, aquí. Entonces voy a hacer un select asterisco from player, donde sea Yoshi 12 de septiembre del 2021. Voy a hacer el select. No se llamaba nick player el campo, se llamaba nickname. Estamos bien. Entonces aquí vamos a poner nickname y el cambio se tiene que producir acá y acá. Perfecto. Entonces ahora voy a ejecutar esto. Ahí está, 12 de septiembre, 100 puntos, Yoshi. Y si yo veo a agosto, o sea, si en realidad veo los dos, aquí voy a mirar, aquí, perdón. Si le vamos a poner un int para que veamos los dos al mismo tiempo. Aquí.
Vamos a poner septiembre del 2021. Entonces aquí voy a mirar el antes y el después, o sea, de dónde vengo y a dónde quiero llegar. Voy a actualizar aquí y me dice que solo me pone septiembre del 2021 porque agosto del 2021 no hay nada. Entonces tiene sentido que solo me devuelva un registro. Cuando yo haga este cambio, debería, si todo anda bien, aparecer el 08-2021, porque lo va a hacer con esto. ¿Ya? Porque si se dan cuenta, el nuevo, que va a ser agosto del 2021, no lo va a encontrar. Entonces el total de registros no va a ser positivo porque va a ser 0. Va a entrar acá, va a insertarlo agosto del 2021 y como se va a dar cuenta que es una actualización, porque eso es lo que voy a hacer, entonces va a hacer el descuento del periodo antiguo, utilizando siempre los puntos nuevos. Entonces, si todo está bien, voy a ir a mirar acá. Le estoy cambiando la fecha a agosto del 12 de septiembre, voy a cambiar al 12 de agosto y voy a ejecutar. Me dice una fila actualizada. Voy a mirar otra vez. Ahora voy a mirar mis periodos. Aquí está, perdón. Voy a mirar mis periodos y efectivamente ahí está. En septiembre del 2021 quedó en 0, que estaba en 100, y en agosto del 2021 queda en 100. Perfecto. Ahora ya cumplí con comprobar que la parte de que el nuevo periodo no exista funciona. Ya está bien, ya actualiza, ya sea por una inserción o por una actualización, hace los cambios pertinentes. Y ahora esto es lo más fácil, digamos lo más común, cuando el periodo existía. Entonces yo voy a ir a tomar cualquier fecha, la verdad. Podría ser cualquier registro. Vamos a mirar qué tenemos para poder cambiarlo. Select from player. Ya, acá está, ya el primer registro es Grove, el nickname 79 puntos. Ya, voy a moverle la fecha, lo voy a pasar a septiembre, septiembre del 2022. Entonces lo voy a pasar de septiembre de octubre del 2022 a septiembre del 2022, ese es el nombre. Entonces ahora vamos a hacer la actualización, Entonces ahora vamos a probar con la actualización. Voy a hacer un update de la tabla player. Lo que quiero cambiar es la fecha, siempre la fecha, porque es lo único que puedo cambiar. Y la voy a cambiar por, dijimos, septiembre del 2022. Perdón, agosto del 2022. La condición es que, si miro el registro, la fecha era el 12 de octubre y el nombre era Grove. Entonces vamos a poner que el nombre sea el nickname. Lo tengo que hacer así porque la tabla está seteada como la clave primaria es la fecha y el nombre del jugador. Por eso tengo que hacer el jueguito de... Porque si busco solo por el nombre, no sé si los nombres se me repitieron porque son datos aleatorios. Entonces no, prefiero asegurarme y mantener buscar el registro correspondiente. Entonces es el del play. Técnicamente tengo que buscar por la clave primaria, que sea igual a... Vamos a copiar aquí. Y esto está seteado en el 10. Ahora dijimos que lo iba a pasar a septiembre, un mes antes. Entonces, si miro aquí, Grove jugó el 12 de octubre del 2022 y sumó 79 puntos. Esos puntos hizo ese día. Entonces, si yo me voy a mirar mi tabla, select asterisco, porque son tan pocos campos que no pesa mucho el asterisco, from summary period, donde el period sea igual a ¿dónde estaba? 10 del 2022. Ahí está. Ese es el registro actual. Vuelvo acá. Grove jugó en octubre del 2022. Quiero ver cuánto hay en octubre del 2022. Entonces en octubre del 2022 hay 5.341 puntos. Están incluidos los 79 de Grove. Entonces si yo ahora cambio a Grove del 12 de octubre al 12 de septiembre,
esos 5.341 deberían quedar con 79 unidades menos. Y en septiembre deberían sumar, ¿cierto? 10 más, o los 79 más. Entonces voy a buscar al tiro aquí que me muestre los dos, para que tengamos la diferencia. Entonces aquí ponemos, lo vamos a cambiar a septiembre del 2022. Entonces ahora, me falta un paréntesis, eso sí, ahí sí. Ahí sí. Entonces ahora, en septiembre tengo 4.341 y en octubre tengo 5.341. Entonces a los 79, que son los que jugó Grove, van a restarse de aquí porque de ahí estaba y se van a sumar acá, ¿ya? Porque ahí va a llegar. Entonces eso se supone que yo lo estoy haciendo acá. Con este update resto y con este otro update sumo a lo nuevo y resto a lo antiguo. Entonces cuando yo haga el update, esto debería cambiar. Obviamente el campo, el registro de la tabla play también, porque eso es lo que estoy haciendo explícitamente, digamos. Entonces acá estamos, ejecuto y me dice que la tabla player estoy transgrediendo la... Grove jugó otra vez en ese momento. A ver, ¿qué me dice? No entendí. Grove, vamos a buscar a todos los de Grove. Creo que Grove tiene, ese mismo día tiene otra jugada, parece. Vamos a buscar. Es que ese es el problema, porque no dejé debía dejar un correlativo en lugar de la fecha y el nombre. Vamos a tener que buscar otro registro a cambiar. Player where nickname es igual a Grove. Vamos a ver al tiro aquí cuántos registros tiene Grove. Tiene uno solo, entonces ¿por qué me está dando problemas? A menos que tenga la clave solo la fecha, pero es imposible porque debo tener fechas registradas. A ver, vamos a buscar donde el today este. Esto lo vamos a poner acá. Voy a buscar solo las que se hayan dado el día 12 de octubre. Claro, tengo más, ahora tengo de nombres distintos. Quiero ver cuál fue la tabla que dejé. La clave. Ajá, ya sé, no me modificó la clave primaria. Porque me marcó error en el alter table. Vamos a cambiarle esto aquí. Vamos a ver the constraint. Alter table. Si me faltó ponerle el nombre de la tabla, me parece. Ya, ahí modifiqué la tabla, entonces ahora no sé si la modifiqué de allá. Vamos a ver si ahora me pesca pues tengo que actualizar desde acá. Hizo el commit. Voy a hacer un commit que tengo en el otro editor acá, el manejo de la tabla. Voy a hacer el commit por si acaso. Listo, entonces ahora yo debería actualizarlo de acá. Vamos a mirar los cambios que hice allá con el commit, que fue alteré la tabla. Lo que ejecuté fue esto para transparentar. Voy a pasarlo para acá. Voy a cambiar, sacar el monitor de acá. Lo que hice fue esto. Aquí tenía el otro texto, entonces aquí arribita,
Perdón. Entonces, como la pantalla la otra es más grande, esta ventana se queda bastante más ancha. Entonces, pierdo la dimensión. La otra pantalla es de 23 pulgadas. Entonces, aquí le agregué esto, ya, porque hace un rato tenía un error, se me había olvidado ponerle el nombre de la tabla. Entonces, ahora ejecuté esa instrucción y hice el commit correspondiente para que lo pudiera ver acá, ya. Así que veamos si ahora me permite insertar. Voy a ampliar de nuevo esto, voy a quitarle el espacio aquí y otra vez, y voy a ampliarlo, ahí sí, y voy a ejecutar. No, me sigue molestando con la ejecución de la clave primaria. Voy a borrar, voy a ejecutar todo de nuevo. Esto, voy a borrar la tabla y voy a ejecutarla toda de nuevo. Estoy insertando los datos de nuevo desde el otro editor para que podamos ver los cambios. Voy a tener que volver a correr el procedimiento porque creo que la tabla me va a quedar vacía porque allá la crea vacía. Está corriendo los insert into y el nombre de la tabla ya existe. Voy a tener que borrarla porque se me olvidó borrar esta. Entonces log table summary pages. Listo, vamos a crearla de nuevo, vamos a hacer el commit ahí y ejecutamos. Listo, entonces ahora voy a ir acá, vuelvo a mi realidad y actualizo. Debería la tabla summary quedar vacía según los cambios que hice allá, ya, porque borré todo. La tabla player debería tener los registros correspondientes, que son los iniciales, solamente me muestra 500 columnas, ya. Ok, entonces voy a tener que ejecutar de nuevo nuestro procedimiento que habíamos hecho. Sale esto, vamos acá. Vamos a ejecutar el procedimiento que estaba por acá. Estoy en el informe, así que lo voy a ejecutar. Ahí está. Entonces ahora voy a ejecutar el select. Y ahí está mi resumen, volví. Y ahora voy a cambiar al bendito jugador. Ahí está la fila actualizada. Entonces ahora voy a mirar que exista en ambos periodos. Aquí. Ahí está, 5.341, septiembre del 2022 y octubre. Oh, no actualizó. No actualizó. Capaz que no haya quedado el trigger corriendo. Vamos a hacer el trigger de nuevo, porque como borré la tabla, el trigger no se ejecuta. Voy a volver a correr de nuevo el script de acá. Voy a volver a foja 0 otra vez. Ya, se quedó corriendo mientras yo selecciono aquí el trigger. Voy a tener que volver a ejecutar el resumen y luego el trigger. Está insertando jugadores todavía. En 1000 registros, ahí sí. Vuelvo a mirar la tabla. Summary period está vacía. No hay registros. Voy a ejecutar el procedimiento. Y ahí está el procedimiento ejecutado. Voy a mirar la tabla de nuevo. Voy a borrar esto. Ahí. Y voy a ejecutar la tabla. O sea, perdón, el select sobre la tabla. Ahí está. Listo. Entonces ahora voy a ir a mirar. Voy a ejecutar el trigger primero. Porque como borré la tabla, se borraron todas las dependencias que tenía. En este caso el observador. Me imagino que también se desvinculó. Ejecuto. Ahí está. Entonces ahora voy a mirar el resumen del periodo que estamos analizando. Miro este. Estos son los puntajes. Voy a mirar el puntaje de crop, que es el que quiero cambiar.
Este es AND. Este es el registro que quiero cambiar, que era el primero que aparecía. Ahí está, los 79 puntos que deberían descontarse de aquí y pasar para acá. Ya, esa es la jugada que tenemos que hacer. Entonces el trigger lo compilé, ¿cierto? Sí, ya. Entonces ahora voy a cambiarle el valor a la fecha de grub, que es el 12 de octubre del 2022, a 12 de septiembre. Por ende deberían verse alterados estos dos campos. 79 que le reste acá y 79 que le sume acá. Entonces vuelvo acá, hago el update y nuevamente me dice que tengo la clave transgredida. No entiendo. Y si modifico al que tenemos, al que habíamos creado, vamos a probar este de nuevo, vamos a insertar a este jugador. Voy a jugar con este entonces. Ahí se completó. El periodo en cuestión era este. Ahí está. Perfecto. Entonces ahora voy a ir a sumarle, voy a cambiarle la fecha a este nomás. No voy a jugar con los que ya tenía porque claramente me está dando puros problemas. Vamos a ir acá. Vamos a actualizar. Update. Player. Le vamos a cambiar a sí, pues había en septiembre del 2021, pero el que registré es, esto va a ser un where, perdón. Bueno, si me voy a marcar error, voy a dejarlo hasta acá y voy a tratar de cambiar la data. And nick name. Ya, entonces ahora le vamos a cambiar la fecha a un periodo que exista. Day play es igual a vamos a ponerle acá este de aquí y vamos a ponerle a octubre del 2022, el 12 de octubre, vamos a poner 13 de octubre. Entonces si me fijo en octubre, lo tengo por acá arriba, en octubre hay 5.341. Le voy a sumar 10 más que si me resulta son los que estoy cambiando, sacando de septiembre a septiembre del 2021 a octubre del 2021. Entonces voy a ejecutar esto de acá. No, sigo con problema invalida. Where to date. Ah, pues me faltó comparar. Ay, señor, me faltó poner aquí que tiene que ser el periodo. Se me olvidó poner aquí, sí. Por eso me marcaba el operador. Ya. Voy a volver a revisar en este caso de, vamos a cambiar a octubre del 2022, ya, ahí sí. Entonces voy a septiembre del 2021 y octubre del 2022. Ya. Recapitulando. Aquí está. Estos son los periodos que estoy alterando. Salgo del septiembre del 2021 y me muevo a octubre del 2022. Esos 100 deberían pasar para acá. Y aquí debería quedarme en 0. Si es que funciona. Entonces ejecuto esto. Estoy en 12 de septiembre del 2021 al 13 de octubre del 2022. Ejecuto. Period. Nada que ver, porque no se llamaba period, se llamaba date play. Ahí sí. Period es la tabla del
No, sigo con la tabla, con la transgresión del... Ya, voy a dejar el video hasta aquí, voy a generar una siguiente opción, o sea, un siguiente video donde voy a arreglar el tema, el problema lo tiene la tabla player, no lo tiene el trigger, porque el trigger está intentando, él va a entrar en juego después que el player haya hecho su pega, o sea, se haya podido actualizar. Lo más probable es que lo que tenga que hacer es volver a cargar la data con un identificador, con una secuencia para el ID de la tabla, porque eso es lo que me está dando complicaciones. Así que hasta aquí el video quedó con solamente funcionando si es un nuevo periodo. Nos queda pendiente probar esto, que no hemos podido pasar porque no me deja actualizar la tabla player. Mientras no me deja actualizar la tabla player, como el trigger está en after, no va a dejar de hacer nada. ¿Ya? Entonces voy a arreglar eso y vuelvo a terminar de el resto de la solución.